¿Cómo nació Gaturro? Desde muy chiquito yo dibujaba como todos los chicos. La única diferencia es que yo después lo continué en el tiempo. Fíjense, estos son algunos libros de cuando tenía 10 años y eran las cosas que hacía en ese momento. A mí me gustaba mucho dibujar animales domésticos y siempre me imaginé dibujar una historieta donde hubiera una familia como base central y que la mascota del hogar sea el protagonista. Entonces siempre veía al gato como un elemento lindo para dibujar. Y así fue como con el tiempo siempre seguí dibujando en el secundario y en la facu. A los 20 años más o menos hice este libro que se llamaba El crucero de Noé, que muestra un poco de todo mi fanatismo por los animales, como los animales humanizados. Y también había, por supuesto, perros y gatos. Y acá encontré un gatito que es como el pariente lejano de Gaturro, que yo dibujaba mucho, que era como la clase media. Y cuando llego a La Nación, empiezo a incluir a este gatito primero en los chistes de actualidad, y luego sí, alrededor del año, a mediados de los 90, 95, 96, Gaturro empieza a tener su propia historieta, su propio cómic. Utilizo materiales de todo tipo para dibujar a Gaturro y para dibujar cualquier cosa que se me ocurra. Desde lápices para el primer boceto, muchos marcadores de colores para bocetar rápidamente y después el marcador final para dibujar y colorearlo finalmente en la computadora. Es un trabajo solitario en el sentido de que uno empieza solo, pero bueno, en la vida uno siempre empieza solo. Uno está solo en la vida al principio y sobre todo esta profesión es una profesión que no tenés una carrera universitaria o algo que te acerque a todo esto. Entonces tenés que empezar solo, con elementos que vas tomando de la facultad. Yo hice diseño gráfico, me sirvió mucho el tema de computación gráfica, las tipografías, los diseños de tapa. Pero después desarrollar un personaje, pensarlo, que es lo más complicado, porque el dibujo es un oficio que se puede aprender. Todo eso, toda esa primera etapa es solitaria. Ahora vamos a hacer un Gaturro como era más o menos hace unos años. Así era más o menos en el 90. Tenía pelos en los cachetes eran muy chiquititos, el cuerpo era más grande, las manitos y las extremidades eran más cortitas y la cola era muy larga y muy peluda. Este era un Gaturro de 1990 aproximadamente. Después Gaturro empezó a mutar hacia otras cosas. Me di cuenta que los cachetes tenían que ser muy grandes y entonces hacia 1995, 96, cuando empieza a publicarse la historieta en La Nación ya con el nombre de Gaturro, Gaturro incorpora nombre, le incorporé lo de los 3 bigotes, la sonrisa todavía no tenía dientes como ahora, los ojos eran muy chiquitos, los cachetes muy grandes y el cuerpo muy redondito y los pies seguían siendo como cortitos, las extremidades. La expresión en los personajes está sobre todo en la cabeza, por eso en los personajes de historieta la cabeza ocupa casi tanto espacio como el cuerpo. Al agrandarle los cachetes le pude hacer la sonrisa bien amplia y le agrandé los ojos también. Los ojos, la nariz se le hice cada vez más chiquita porque la nariz no tiene expresión. La sonrisa se la agrandé y le tuve que agrandar los cachetes. Las cejas son muy importantes en la expresión de los personajes, ¿no? De acuerdo a cómo estén. Uno está triste, asombrado, contento. Y me di cuenta que los bigotes también era otra forma de expresión, ¿no? Si está asustado o está enamorado con rulitos o está triste, los bigotes van para abajo. No sé, son todas cosas que nadie te enseña, pero vas aprendiendo de dibujarlo todos los días o de, no sé, de leer o de cultura audiovisual, de leer toda la vida o de ver otros cómics. Y ahora vamos a hacer el Gaturro actual. El Gaturro actual tiene unos ojos muy grandes y tiene unas pupilas más grandes también, porque es el centro de la expresión. La nariz, a veces se la hago así, a veces se la simplifico más. Los cachetes son grandes, pero ya son más proporcionados con el cuerpo y con los ojos. Mantiene los 3 bigotes que son muy importantes en la expresión, las cejas, como decíamos. El cuerpo se fue achicando porque ya no tiene tanta importancia y las extremidades ahora son regulables. Si necesitamos que el personaje camine o se estire, estiramos las piernas o las manos.
Si no, lo mantenemos comprimido. Es una ventaja también del cómic con respecto a nosotros. Puedes tirar las manos y los pies como quieras. Y sumó la gran sonrisa, que también es un elemento muy importante en la figura final de Gaturro. Me doy cuenta que los chicos siempre les gusta más cuando el Gaturro está bien sonriente que cuando está más serio, ¿no? Y los colores cada vez más intensos y más fluo me parece que es otro elemento diferencial del Gaturro de hoy. Es muy importante que los chicos vean que al lado del personaje siempre hay una persona. Por eso trato de que la firma sea como una marca, además de la palabra Gaturro, y que vean que hay una persona que está dibujando al personaje, que esto se puede hacer, que pueden desarrollar sus propias historietas, sus propios personajes, y es fundamental que esa cara que está detrás del personaje digan, bueno, si con esta cara de Gil pudo, yo también voy a poder y hacer mis propios cómics. Eso es muy importante para los chicos.